Yo, desde mi experiencia, para mí la canalización es distinta a la mediunidad. La canalización es yo me conecto con la fuente, con los guías espirituales, con los que todos tenemos, con los que nos van soplando, nos van guiando en el camino, que muchas veces se lo hacemos difícil y no escuchamos, y los fallecidos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo me voy a conectar desde la mediunidad con un ser que falleció, me conecto específicamente con la personalidad de esa persona, con la última personalidad que tuvo. Sinceramente, si logran creer en que esto realmente es y que nosotros tenemos un poder que no hemos logrado potenciar, pero solamente se imaginen que están flotando en el agua como si tuvieran una piscina flotando en el agua y solamente dejan que su cuerpo y empiezan a ir un poco más allá, a tratar de expandirse, de ir sintiendo, les puedo asegurar, pero 100% que se van a conectar con esa persona que ya no está físicamente al lado de ustedes. Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos. Un abrazo muy grande desde Chile. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando otro Conversando en Positivo aquí en el Mesa Canal. Muchas gracias por tantos comentarios estos últimos tiempos, por los distintos programas que hemos realizado. Siempre motivan, van inspirando y bueno, por supuesto que uno se alegra también, así que les agradezco de corazón. Les recuerdo que ya estamos trabajando para el próximo festival, octava versión de MSA Festival Mente, Cuerpo y Alma, que se va a realizar el día 22, 23 y 24 de agosto de este año en Santiago, recinto Metropolitan, el ex Casa Piedra. Así que todos los que estén interesados, tenemos más de 80 relatores nacionales e internacionales, más de 20 relatores que vienen de distintos países. Va a estar muy bueno, conferencias, talleres, etcétera. Así que información la tienen en www.mcafestival.com, recomendable 100%. Y hoy día vamos a hablar, bueno, de un tema que tiene que ver también con la mente, con el cuerpo, con el alma y con lo que está pasando hoy día en la nueva humanidad. Vamos a hablar de encuentros con personas, con familias que ya no están en este plano, pero que uno tiene la posibilidad de conectarse con ellos. Hay escepticismo, por supuesto, en muchas personas, pero cada vez hay más evidencia de que existen otros planos, otras dimensiones. Cada vez se hablan de los arcángeles, cada vez se ven más personas canalizando también. Y hoy día tenemos una gran invitada chilena que vive en España, vive en Málaga, y nos conectamos con ella para conversar estos interesantes temas. Ella es Natalia Gil. Bueno, ella plantea que su objetivo a través de la mediumnidad es ayudar a sanar el alma, es poder abrir las mentes para que puedan entender que la vida continúa, que existe un mundo paralelo al que se le puede conectar, que tiende un puente entre ambos planos que permite vivir la muerte con otros ojos. El dolor de la ausencia sigue para los que nos quedamos aquí, pero desaparece el sufrimiento. Ella desde muy chica descubrió su capacidad de ver, escuchar y sentir la presencia de personas que han fallecido. Esta habilidad no es algo que haya buscado, se le manifestó en forma natural en su vida y ha sido una guía en su camino desde entonces, donde está orientada principalmente a hacer un aporte a la construcción también de la nueva humanidad y de una nueva conciencia y entregando esperanza a muchas personas. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conversando Positivo. Muchas gracias, Edgardo. De verdad, un privilegio estar aquí contigo y bueno, y la idea siempre es seguir abriendo conciencia para que otros vean lo que a veces con los ojos no se ve, pero que con el corazón se siente. Sí, bueno, he visto tu sitio web, comentarios de tantas personas con lo que tú haces. Bueno, Natalia realiza conferencias, cursos y talleres, también trabaja con personas en forma individual a través de técnicas que ha desarrollado, ayuda a los participantes a sentir, percibir y contactar con lo no visible. Esto permite que las personas vivan experiencias personales y conmovedoras con otros planos, generando momentos verdaderamente mágicos y sanadores. Vaya Así trabajo es. que tomaste, ¿no? Cuéntanos un poco de tu vida, cómo llegaste a esto,
por qué Natalia hasta hoy día es una medium, ¿no? Medium, sí, medium. Sí, Es- así lo asumo, así lo asumo. Me costó asumirlo al comienzo porque no Sí. lo entendía, pero sí, yo soy medium. Y en la realidad, creo que más que medium, yo soy entrenadora de medium, digo. Últimamente he estado fomentando eso. Desde muy pequeña me conecté con la mediunidad, pero no sabía que era mediunidad, porque vengo de una familia católica tradicional, donde estas cosas eran tabú. Entonces, me crió mi abuelita, ella es la que se dedicaba a mi crianza, que era mucho más metida en la iglesia aún. Así que siempre que hablábamos de estas cosas me decía así, "Shh", como que de esas cosas no se hablaban. Entonces yo decía, bueno, no se habla, como no se hablaba de sexo en la época tampoco. Decía, bueno, cosas que son tabú, y fui creciendo con la idea de que no se hablaba, pero como que todos vivíamos lo mismo. Al pasar del tiempo me fui dando cuenta de que si bien otros sentían, yo me comunicaba de una forma mucho más activa con los que ya no estaban acá de forma terrenal, y me generaba un montón de conflictos porque obviamente yo participaba, fui catequista. Entonces fue un conflicto entre la iglesia y entre mi sentir, mis emociones. Mi conexión con Dios era totalmente diferente a lo que me habían enseñado en el catolicismo, ¿no? La estructura, que obviamente la quiero y la respeto igual, pero la vivo de una forma diferente. Y bueno, y ese despertar fue creciendo, fui conectándome con otras habilidades, ¿no? Porque uno empieza a incursionar, a probar, a sentir. eh, y cuando ya me empecé a conectar con la mediunidad, así de forma activa, fue un poco ya más grande, más madura, en el sentido de que pude, a ver, para mí hacer mediunidad no era solamente el mostrar el que yo podía conectarme con los que ya no estaban de forma terrenal, sino que tenía que tener un sentido. Yo soy perito calígrafo, pero además terapeuta en programación neurolingüística. Y me dedicaba en ese tiempo a hacer ambas cosas. Y la mediunidad ahí me soplaba cosas que me beneficiaban muchas veces porque tenía información, digo yo, privilegiada. Y en ese momento que se abrió todo cuando salía a la luz pública de que yo era medium, donde en esos años todavía decir que era medium era una locura, el prejuicio, el que dirán, y bueno, la Mm. familia, todo el mundo enojado conmigo, yo decidí seguir ese camino, pero integrar la programación neurolingüística con la mediunidad, porque me di cuenta que el dolor del duelo era un trauma, era un dolor tan profundo en el ser, que bloqueaba todas las posibilidades que pudiéramos tener de volver a ser feliz y de encontrar un sentido a la vida. Y en ese camino empecé a integrarlo, empecé a ayudar a desbloquear un poco el por qué, el para qué, de ese momento tan doloroso que estaba viviendo esa persona. Y cuando empezaron a ver las pruebas de vida, la comunicación, pruebas de vida le llamamos a la historia que cuenta el fallecido a su ser querido, que son momentos, hechos, detalles que vivieron en la intimidad de la familia, que comprueba de que realmente se está conectando con él o con ella. Y en ese momento empecé a ver la sanación que ocurría en la persona, en el que quedaba acá sufriendo sin entender por qué y para qué había vivido un momento tan doloroso, independientemente del tipo de fallecimiento que había tenido su familiar. Y la verdad que para mí fue maravilloso ver eso. Ha sido maravilloso ver eso. Sí, bueno, después vamos a seguir con lo que estás diciendo. Yo he visto varios testimonios, pero antes de eso te quería preguntar porque yo vi que tú hablas de mediunidad laica y mediunidad espiritual. ¿Cuál es la diferencia que tú planteas ahí? Para mí hay dos diferencias. Laica en el sentido de que no hay, a ver, no hay una religión en la cual nosotros nos asentemos nuestra creencia para decir que estamos conectados desde Dios, desde una divinidad X. Entonces, para mí es algo laico, en el sentido que yo no tengo una creencia específica para poder conectarme.
¿Y Perfecto. qué tiene que ver con lo espiritual? Sino que es con el sentir del alma. Yo desde mi espíritu me conecto con el todo y la idea es poder integrar todas las variables en realidad que hay para poder conectar. Independientemente que yo sea católica, de hecho he tenido gente musulmana en mis cursos, eh, personas que tienen distintos tipos de creencias, pero que finalmente nos conectamos desde el alma, desde el sentir, desde la conexión espiritual, desde la meditación, desde el sanar el dolor, de todo lo que tenemos dentro para poder desde ahí salir hacia afuera y conectar con el todo. Esas son las formas en que yo tengo de hacer los cursos para que las personas puedan integrar. ¿Y cuando hoy día hay muchas personas que están canalizando, canalizan guías, yo he visto que tú también pides ayuda de repente o no sé, o no sé, o cierta conversación con guías independiente de la conexión con seres que han fallecido. ¿Hay alguna relación entre la persona que está canalizando y tú como medium? Yo, desde mi experiencia, para mí la canalización es distinta a la mediunidad. La canalización es yo me conecto con la fuente, con los guías espirituales, con los que todos tenemos, con los que nos van soplando, nos van guiando en el camino, que muchas veces se lo hacemos difícil y no escuchamos, y los fallecidos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo me voy a conectar desde la mediunidad con un ser que falleció, me conecto específicamente con la personalidad de esa persona, con la última personalidad que tuvo. Entonces, todas las pruebas de vida y todas las señales que me van dando tienen que ver con esa personalidad. Cuando nosotros fallecemos, no se termina esa personalidad. No es que yo voy al otro lado, me vuelvo un ser y se me borra toda la personalidad. Al contrario, está patente y es como su huella digital de que sigue siendo él. En cambio, cuando yo me conecto desde la canalización, me voy conectando con guías superiores con los que me van dando información. Inclusive podría conectar con alguien fallecido, pero desde el guía espiritual, no directamente con el fallecido. Son, Ya. son diferentes formas de conectar. Ninguna es equivocada, pero para mí son distintas formas. ¿Y te vas conectando con personas que han fallecido poco tiempo o largo tiempo? Porque te lo planteo por lo siguiente, porque por ejemplo, no sé si tú lees, si has leído el libro de la muerte tibetana, por ejemplo, o de otras tradiciones Hace, donde, hace muchos años la leí, sí. Hace ¿sí? muchos años, no me Bueno, acuerdo mucho, ahí hace se muchos, muchos hablan, años. claro, se hablan de que los tránsitos tienen un periodo y después de eso el alma ya transita hacia otras dimensiones, entonces como que se va limpiando. Te lo pregunto por lo que tú estabas planteando recién, es decir, sobre la personalidad. O sea, por eso te pregunto, ¿tú conectas No cambia. No, no cambia? No cambia porque, mira, yo siempre he tenido conflictos con esto, porque cuando empecé a darme cuenta que me podía conectar con alguien que había fallecido hace 80 años, la primera vez que conecté dije, me puse triste porque dije, o sea, no hay reencarnación, porque yo creía en la reencarnación a pesar de ser de origen católico. Claro, Y tuve la suerte de tener esa sesión, porque me abrió un poco más la mente. Vino una chica con su esposo y ella le habían contado generación tras generación la historia de ese familiar que había fundado un pueblo en España. Entonces, todas las cosas que iba diciendo, ella las conocía todas. Entonces, cuando ella me cuenta de que ese familiar había sido un tatarabuelo que había muerto hace 80 años, yo me quedé sorprendida. Dije, wow. Pero él se presentó desde esa personalidad de ser como un hombre fuerte, bien vestido, con personalidad. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de que del otro lado, cuando se presentan para este plano, traen esa personalidad, no la borran. O sea, todas nuestras personalidades que hemos tenido en distintas encarnaciones siguen estando ahí. Y la verdad, Edgardo, que a medida que han ido pasando los años, yo he ido descubriendo que esta forma que yo tenía de ver este lado espiritual, por ponerle un nombre, o estos distintos planos, también tienen información diferente. Y no es que haya cambiado, quizás yo abrí mi mente y ahora me permiten ver esa información de una forma diferente. Y es sorprendente porque lo que quizás antes veía de una forma, ahora le empecé a prestar atención de otra. Como por ejemplo, yo siempre pensé que los que estábamos aquí
era los que necesitaban la comunicación con el otro plano para sanar el duelo. Pero a medida que fui haciendo sesiones, me fui dando cuenta que no necesariamente era así. Muchas veces del otro lado buscaban esa comunicación para ellos también sanar las Claro. cosas que dejaron pendientes. Entonces, todo se va moviendo y se va transformando. Sí, hay una película, no sé si la viste, En nuestro hogar, del chico Javier. Es un poco lo que Sí, tú la vi. estás planteando, ¿no? Donde se ve que de una forma uno llega a un lugar, llega, en este caso, llega a un hospital de almas, donde se Sí. sana primeramente y después se integra a toda esa comunidad de almas que están en otro lado. Y yo la vi, llevaba como 10 años haciendo sesión y no quería ver nada con lo que tuviera que ver con mediunidad porque no quería como Claro. dejar de fluir sin tener como una guía específica. Pero ¿sabes qué? Cuando vi esto dije, wow, dije, ¿cómo hicieron para representarlo tan bien? Habían cosas con las que yo Claro. no concordaba ni estaba tan de acuerdo, pero muchas de ellas, te diría que el 90% de ellas son así, tal cual como las describieron en esa película que hace un montón de años ya está dando vuelta. Sí, está dando vuelta. ¿Y cómo visualizas tú en general la jerarquía universal hasta acá? ¿Cómo te visualizas? Porque uno siempre, yo de chico pensé en la muerte, no puede ser que la muerte de uno desaparezca. Me empecé a imaginar muchas cosas. Tú, de acuerdo a tu propia experiencia y lo que has visto, qué sientes? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como que hay distintos, mira, y quizás esto es más loco todavía, ¿eh? Pero yo creo que vivimos en distintos planos al mismo tiempo. Y como que son Para, activos, como que siempre se están moviendo y siempre estamos interactuando. Después de la pandemia, es como que hubo un cambio muy grande y en ese cambio yo creo que estamos casi viviendo entrelazados los dos planos y muchos planos al mismo tiempo. Y las jerarquías en realidad... eh, yo sé, no te podría decir con exactitud, y te soy súper honesta, no te puedo decir, mira, ¿sabes qué? La jerarquía aquí, aquí, allá. Yo sé que hay algo superior que ordena todo. De hecho, me pasa a veces en las sesiones que la ordenan como te digo, por ejemplo, me tocan solo sesiones que se vienen a conectar con mamás que fallecieron. Y tú dices, pero ¿cómo coinciden todas mamás? A veces coinciden el mismo nombre. Y yo se lo muestro al último y le digo, mira, no me vas a creer, pero mira, de verdad, que todos los que me tocaron hoy día tenían el mismo nombre. Y uno se queda así como diciendo, ¿por qué? ¿Para qué? Uno trata de buscar esas respuestas que a veces no las encuentro. Pero sí hay algo que lo ordena, una inteligencia superior que nos ordena, que también no nos deja hablar porque a veces le dicen, no, hoy día no es el momento. Eh, Así que hay un orden del otro lado, sin duda. y tú dices que tú sabes lo que es morir, que como que lo sientes, ¿no? Explícanos un poco eso para tantas personas que quizás me puedo incorporar, que uno de repente tiene miedo, digamos, a todo este proceso de la muerte. Uf, yo necesitaba sentir que era conectar con la sombra, porque aquí no somos todos Om. Yo siempre digo, o sea, el que diga que es Om es medio mentira, porque todos tenemos nuestro lado A y nuestro lado B, el yin y el yang. Cuando pedí conectar con la muerte y de verdad que sentí morir y me conecté con esa luz y esa sombra, eh, primero fue muy lindo porque se desintegra absolutamente tu cuerpo físico y estás en el todo. Y esa sensación de estar en el todo es realmente indescriptible porque no sabría cómo explicarte lo maravilloso que es sentir eso. Pero luego, que con eso conecto con las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, luego de paso pasas a un lugar que para mí es como una sala de espera, quizás o ese momento del gran juicio con uno mismo, donde empiezas a ver distintos momentos de tu vida. Y en esos distintos momentos de tu vida te hacen sentir en tu propio ser lo que le hiciste sentir al otro. Y wow, qué fuerte. Así lo bueno como lo malo, ¿eh? Claro, Que le claro. hayas hecho sentir a alguien, pero wow.
Pero sabes que siempre hay un guía al lado tuyo que te dice el por qué estás viviendo eso y sintiéndolo, es para entender. Y que muchas veces las cosas que nosotros hacemos, obviamente no las hacemos a conciencia. A veces uno le dice, oye, no, pásame esto. Pero quizá el pásame esto a otro le generó un gran dolor y no te diste cuenta. Entonces no es algo que lo hiciste con intención. Pero lo que dicen los guías es que eso es parte de nuestro aprendizaje. Y muchas Mm. veces ellos son nuestros propios espejos. Ahora, con lo que tú, con los contactos, yo me imagino que has tenido muchísimos contactos con seres que han muerto, ¿no? Muchos. Porque con lo que tú dices, yo tuve una experiencia en un accidente y fue un segundo donde se me pasó completo todo lo que había vivido en mi vida, con una memoria flash así. Imagino que aparecen seres que tú conversas con ellos y aparecen memorias, ¿no? De distintos temas y ahí tú vas elaborando y vas conectando con los familiares de acá. ¿Cómo lo desarrollas? Perdona, cómo desarrolla O sea, si no te sí, entendí bien, cómo yo voy desarrollando la historia que viví del otro lado? ¿A eso te refieres? claro, ¿y cómo la integras con el familiar que está acá? Yo conectando, yo medium, conectando con ambos. No, es Tú que vas ¿sabes lo que conectando, ¿no? pasa? No me pasa eso. Lo que pasa es que a mí me cuentan auditivamente la historia. Yo la voy escuchando, la voy viendo así como si me pasaran una película. Entonces, ¿Ya? como que están pasando diapositivas y tú vas relatando, y a medida que van relatando, la historia como que apoya lo que te van contando verbalmente, y aparte de eso, puedo sentir lo que sintió la otra persona como si fueran mis sentimientos. Puedo sentir absolutamente todo lo que sintió, el amor, el enojo, la decepción, la tristeza, e inclusive, Edgardo, he llegado a sentir cómo se mueven las enfermedades dentro del cuerpo. He podido vivir lo que viven otros en mi propio ser. Y eso es súper potente. Y por esa razón puedo transmitir de mejor forma lo que quiere contar ese familiar. Así que depende absolutamente del familiar fallecido en cómo quiera transmitir toda su historia, como yo se la pueda reflejar al consultante que está al lado mío. Tú No las sé vas si me sintiendo, expliqué bien. sí, sí, y tú las vas sintiendo con una voz, Sí, lo ¿sí? que pasa es que cuando recién empecé a hacer mediunidad, eh, yo decía, ¿cómo sé qué es mediunidad y qué no es videncia? Es claro, La famosa lectura en frío y el estar leyendo al otro. Entonces me generaba mucho conflicto el que alguien viniera a comunicarse y que yo fuera una mentirosa y que en realidad estuviera haciendo videncia y no mediunidad. Entonces yo pedí al otro lado que si esto era verdad, necesitaba escuchar, porque si yo escuchaba podía creer en que lo que me estaba pasando era verdad, porque la mediunidad es una imaginación. Siempre me lo estoy imaginando. claro, Si yo claro. no tuviera al familiar aquí que me corrobora que esa información es real, sería fantasiosa solamente. ¿Y la sientes siempre la misma voz o son voces distintas? No. Me acordaste del psiquiatra la primera vez que me preguntó, ¿dónde lo escucha? ¿Adentro o afuera? Yo no sabía qué responderle. Sí, son distintas voces, distintos tonos de voz, voces de adultos, de niños, e inclusive telepáticamente cuando me conecto con animales. Que también es loco, ¿no? Eso ya es la locura máxima, pero sí. Bueno, todo es lenguaje, acuérdate que del otro lado todo es energía, solamente que la mediunidad decodifica ese lenguaje y tengo la suerte de poder escuchar esas voces. ¿Cómo? Porque también se dice que se supone que si uno ya está en otro plano, ya no está en el plano material, físico, de una forma esas rabias, enojos ya no existen, pero lo que yo he visto en testimonios tuyos, que todavía hay seres donde van transmitiendo emocionalmente cosas que tienen pendientes, ¿no? Entonces se quedan todavía con rabia, resentimiento, etcétera. Eso fue lo más fuerte para mí entender, porque creo que todos pensamos que el que muere y está del otro lado se vuelve un santo, ya no tiene sentimientos terrenales en el sentido de que sigue enojado, que no quiere que vendan su casa y por qué hiciste esto.
de reproches o reclamos o egoísmos inclusive. Eh, Muchos sí tienen siguen con esa característica de su personalidad y ese sentimiento, y hay algunos que dicen que lo tenían. Por ejemplo, un hombre que era celoso, le decía, no, pero yo no me gustaba que ni siquiera fueras a comprar al negocio porque yo pensaba que estabas con otro hombre. Pero después que cuentan que eso era lo que hacían en vida, le dan el mensaje a su mujer de que les gustaría que volvieran a ser felices. Entonces, de alguna forma, ellos también, sí, pero en otros casos, como por ejemplo me tocó una vez una mujer como de 50, como 55, no 60 creo que tenía ella, que se vino a conectar con su papá, y su papá había abusado hasta los 13 años de ella. Entonces ella venía a conectarse con su papá para entender por qué, porque ella tenía culpa, ella pensaba de que ella había generado algo para que su papá tomara esa conducta con ella. Bueno, cuando nos conectamos yo esperaba que el papá le pidiera, yo Natalia, esperaba que el papá le pidiera perdón. Y cuando empiezo la sesión y me empiezo a dar cuenta de que el papá era frío, duro, y que terminamos la sesión diciéndole, él le dijo, yo hice lo que tenía que hacer. Y yo me quedé. Me sentí mal porque dije no pude ayudar a hacer un buen canal para que Claro. ella sanara. Pero ¿sabes qué? Cuando terminó esa sesión, ella, sin terminar, él me dijo, mi papá siempre fue así, duro, frío, y él siempre pensó que todo lo que hacía era lo que tenía que hacer. Y eso a mí me sana porque ahora me doy cuenta que yo nunca hice nada para que mi papá me tomara y me usara de esa forma. Siempre él hizo lo que él tenía que hacer y yo no tuve ninguna culpa ni ninguna responsabilidad. Así que finalmente sirvió igual la sesión, aunque yo pensé que no. Y la persona que ya falleció siempre también, de alguna forma, la mayoría se debe sanar con esa conversación con un familiar que está aquí en la tierra, ¿no? O algunos quedan igual todavía con problemas, resentidos, etcétera. Que habitualmente lo que le piden a su familiar, el que queda acá, que realmente vaya a la emoción donde hubo el conflicto. No que diga sí, te perdono, sí, está todo bien, sino que realmente vaya a la sensación del momento en que, no sé, en el conflicto que ocurrió, y que desde esa emoción lo perdone. Pero no que diga sí, te perdono, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no? Ya está, si ya se murió, lo perdonamos. Pero en realidad la herida sigue estando ahí. Y eso es lo que ellos piden. Y cuando eso realmente ocurre, ellos también se liberan. Eso es un éxito en esa conversación, ¿no? Cuando los dos se sanan. Sí, pero te voy a contar algo que quizás a lo mejor muchos creen que no pasa. ¿Viste Coco? ¿Cuál es ¿Viste la Coco? película Coco? Es de Disney. Ah, Eh, sí, 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 y, sí, sí. sí, bueno, si recuerdas algo de Coco, que del otro lado existía también el conflicto entre familiares que habían quedado enojados. ¿Y sabes qué es verdad? Del otro lado ocurre que de repente, no sé, la suegra o se peleó con el hermano y no lo quieren ver todavía porque todavía no están preparados para resolver el conflicto. Estoy hablando del otro plano, del otro Sí, lado, sí. ya fallecido. Y todavía queda ese como, esa aspereza o ese resentimiento que todavía tienen que sanar y que muchos no están preparados aún para hacerlo. Del otro lado. Sí, pues en la película Nuestro Hogar se ve el doctor, que es el principal, que ve a una Ujú. paciente que también había muerto y se acuerda de que la había tratado súper mal, que había sido siempre como muy orgulloso, muy, muy soberbio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es exactamente igual. Del otro lado, mira, no me había acordado de esa parte, me la hiciste acordar. Y claro, es así, es así. Y hay cosas que son, o sea, realmente el otro lado es, es sorprendente siempre, porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre. Por ejemplo, cuando van a haber muertes masivas, la primera vez que me ocurrió, antes de la pandemia, era que yo veía que andaban rápido, así como que todo era a una velocidad que yo no conocía, pero los tiempos de acá eran los mismos, o sea, pasaba la misma hora en mi reloj, pero del otro lado yo sentía que estaban súper apurados. Entonces yo súper preocupado voy y digo en la casa, ¿saben que a lo mejor parece que me voy a morir? Porque están todos tan apurados que a lo mejor me toca morir.
Entonces yo le decía, pero yo todavía no quiero porque mi hijo es tan pequeñito, no siento que estoy preparada. Y bueno, y ahí me contaron que era que se estaban preparando para recibir muchas muertes. Y en ese Mm, momento fue el tsunami de Tailandia, que hubieron tantas muertes. sí, Y sí. bueno, y cada vez que va a ocurrir algo muy masivo, ellos están acelerados. Entonces ya sé que viene algo fuerte y que va a morir muchas personas. Entonces se preparan para recibirlas. Eso también sale en la película, cuando empiezan, porque tiene que ver ahí con la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, y empiezan a morir muchas personas y ellos los empiezan como a recibir y que se vayan adaptando a esta nueva, Adaptando a esta nueva forma. exactamente, sí. Es ¿Y que es una qué nueva forma. es una nueva forma? Claro, claro, que al principio yo creo que uno todavía piensa que está aquí en la Tierra, ¿no? No sé si te ha pasado también con personas que han muerto y piensan que todavía están acá, por ejemplo, porque hay muchos casos que hablan que gente que se queda muy pegada en una casa o en un lugar determinado porque no quiere irse. Y yo en eso a veces tengo un conflicto que todavía no logro resolver. Yo soy súper honesta, Edgardo. Yo digo lo que siento y lo que pienso con respecto a cómo lo vivo en la medianía. Y yo a veces tengo un conflicto con eso, porque muchas veces creo que ese tipo de personas, más que ellos se quedaron con cosas pendientes y tratan de hacérselas saber a sus familiares. No es que ellos estén como almas en pena, molestando, tocando las Claro, puertas, arrastrando cadenas, sino que yo siempre digo, a ver, si tú te murieras, ¿cómo harías para que el que está acá sepa que sigues vivo? Si no le puedes mandar señales de humo. De alguna forma tienes que hacer algo. Ya, ni sí. las muecas te sirven, pichonal tampoco. Entonces, claro, uno empieza así como a tactar, hacer ruido, el aroma, las sensaciones. Entonces, yo a veces pienso que es eso, pero sé también que hay situaciones que son mucho más conflictivas y generan otro tipo de movimientos energéticos que ya no son positivos y que generan conflicto en las personas. Claro, y en la película también aparece ese tema y a la primera que quiere ir a conectarse con sus familiares, los del otro plano, los que están dirigiendo, no lo dejan ir porque le dicen que no está preparado, que solamente los va a asustar. Y después cuando ya está más conectado a donde, en el plano en que está viviendo, ahí le dicen, ahora puedes ir y no los va a asustar y se acerca a los familiares y todo. Sí, y sí es maravilloso este mundo, es maravilloso. Y yo digo que es una herramienta tan linda, Edgardo, para sanar, para cerrar los temas pendientes. Y todos nos podemos conectar. No es un privilegio de algunos, es una habilidad de todos nosotros que solamente si volvemos a conectarnos con el sentir y dejar de estar conectados al teléfono y volver a conectarnos con la sensación del aire, del viento, de la tierra. Y cuando hacemos eso, estamos conectándonos con todo. ¿Cierto? ¿Y qué pasa, Natalia, hoy día? Se están muriendo muchos chicos jóvenes, a veces hasta niños muy jóvenes de cáncer y cosas así. Me imagino que ese tipo de muerte y los familiares debe ser mucho más difícil para ti poder relacionarse, ¿no? Cuando muere gente joven, dices tú, Joven, claro. de cáncer, sí, he atendido a muchos papás que vienen a conectarse con sus hijos debido al cáncer. Bueno, hay muchos que dicen de que ellos eligieron esa forma de vivir eh, ese aprendizaje que encuentro terrible, tener que aprender de esa forma desde el dolor para que ellos puedan entender algunas cosas que quedaron pendientes. Mira, y aquí hay algo mucho más mágico en la mediunidad, que no solamente es la conexión, sino que también es como ellos conectan con la ancestrología, ¿no? Como con las constelaciones familiares y empiezan a explicar de dónde proviene o por qué esa situación se vino dando en el tiempo y ellos fueron los que terminaban de cerrar el tema. Eh, bueno, y hay algunos que también están enojados porque les tocó vivir esa experiencia. O sea, hay de todo. Hay algunos chicos que dicen, pero ¿por qué? Y era cuando yo empezaba a ser feliz. ¿Y hay forma de entregarle una cierta paz a esos seres que ya se fueron, que son tal como tú dices, chicos y que están de alguna forma diciendo el por qué? Sí, ellos mismos le van diciendo a sus padres qué cosas tienen que hacer para que ellos desde este lado puedan sanar y ellos desde el otro también puedan evolucionar. Siempre van diciendo
no, les van dando algún tips, por así decirlo, les van dando algún mensaje donde les ayuda a poder resolver ese conflicto, porque muchas veces pasa de que esos padres quieren tener otros hijos y tienen miedo de que se vuelva a repetir la misma historia. Entonces, ellos también le dicen, no, ¿sabes qué? No se va a repetir la misma historia o no va a volver otro hijo. O yo voy a venir reencarnado en ese hijo para poder terminar de evolucionar eh, lo que vine a vivir, terrenalmente hablando. Todo Porque hay eso te lo... algunos que sí, hay algunos, sí. Tú sabes, Edgardo, que hace muchos años atrás me tocó una sesión con dos papás que yo no sabía que se estaban separando, no tenía idea. Se venían juntos y yo me imaginé que estaban juntos. Se venían a conectar con su hijito que había fallecido. Ocurrió algo muy mágico. Eh, el niño me pidió que me acercara a sus padres, que yo cerrara los ojos y le pasara mis manos. Bueno, yo hice eso, le pasé mis manos y le iba repitiendo, te juro, Edgardo, por el amor que le tengo a mis hijos, que yo sentí que mis manos se empezaron a achicar. Yo no quería ni siquiera abrir los ojos porque yo creía que si abría los ojos que también iba a salir corriendo, porque sentía que mis manitos se iban achicando, achicando y sentía manitos chiquitas. Y cuando ya termino de decir lo que él estaba diciendo, que le decía que él pedía perdón porque sabía que su enfermedad había hecho que ellos se dejaran de amar como se amaban antes, que él no les había querido causar el dolor de la partida, ni tampoco el conflicto de que ellos se culparan por quién no lo cuidó tan bien y quién tuvo la culpa de que él muriera. Y cuando me tiro hacia atrás y suelto las manos, ellos al mismo tiempo me dicen, llorando, volví a sentir a mi hijo. Y yo me quedé súper sorprendida porque pensé que era mi imaginación, te juro por Dios, pensé que era tanto mi deseo de ayudarlo que yo me imaginé todo eso. Bueno, y ahí ellos me contaron que habían perdido a su hijo, que era verdad que se estaban separando. Entonces el chico le dijo que ellos no se iban a separar, pero que además iba a nacer la hija que siempre quisieron tener. Y ella no le habían dicho que ya no iba a poder tener más hijos. Al año siguiente llegan una pareja con una bebé en brazo que yo no me imaginé por ningún motivo que eran ellos. Y yo siempre decía, si es verdad que va a pasar esto, ojalá que sea una niñita y no sea un niñito, para que no piensen que es él y lo traten como él y lo puedan vivir como otro hijo. Y sabes que llegaron y era una niñita. Y yo me quedé, ellos me venían a presentar a su hija y que ese milagro había ocurrido porque ella ya no podía tener hijos. Eso lo habían dicho clínicamente hablando. Wow. Así que esas cosas pasan. ¿Qué otras situaciones te han sucedido así, de experiencias que tú podrías transmitir? A ver, experiencias que yo puedo transmitir son tantas, porque desde, a ver, desde empezar a trabajar desde acá, terrenalmente hablando, el hablar de los conflictos, lo que más piden del otro lado es que perdonemos aquí a los que tengamos que perdonar, que seamos capaces de ir y hablar las cosas que están pendientes, que es súper difícil porque cuando alguien muere, las familias a veces se desarman por cosas económicas. Que tú me dijiste, que yo te dije que esto es mío, que esto es tuyo, y al final se desarman las familias y se pelean. Y es muy difícil que el otro entienda algo. Y ellos me hicieron ver, del otro lado, hablo de ellos, a los que están del otro lado, me hicieron ver que tu verdad y mi verdad no es una mentira, es tu verdad. Y yo diga lo que diga, es tu verdad y yo tengo que respetarla, quererla y amar esa verdad. Y que de esa forma podemos ir sanando, porque es la única forma de llegar al otro lado y poder liberarnos. Eh, con las sesiones te puedo hablar de muchas culpas que nosotros nos generamos, porque, no sé, a veces nos peleamos, a veces nos creemos sanadores o nos creemos, no sé, los benefactores, los que podemos lograrlo todo. Entonces nos tiramos toda esa responsabilidad de que debimos haber ayudado a sanar a alguien, de que si nosotros hubiésemos hecho, hubiésemos cambiado la historia. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Del otro lado te dicen, eso no era así. Y esas son las cosas que uno va transmitiendo
sesión en sesión a que nosotros podamos ir creciendo, sanando y mirando la vida de una forma diferente. Qué bonito. Y bajo ese punto de vista, ¿qué sientes tú, qué crees? Porque se habla que de alguna forma nosotros tenemos pactada nuestra muerte, o sea, prácticamente se sabe, no es que uno lo sepa, pero que desde otros planos, desde antes de llegar a esta materia, ya tenemos pactado cómo nos vamos a ir, etcétera. ¿Tú crees, sientes que es así? 100%, 100%. De hecho, elegimos con quiénes nos vamos a relacionar en la vida, con todos los que nos vamos cruzando. El hecho de que nosotros estemos hablando hoy aquí es algo que ya habíamos pactado. Todo está pactado. De hecho, Edgardo, un tiempo me desestimuló esto, porque yo dije, bueno, y si todo está pactado, ¿para qué me muevo? Si total igual va a ocurrir. Claro. Eh, pero también tuve que entender que tampoco era así que no me mueva. Hay que moverse porque es parte del juego de la vida, ¿no? Interactuar. Pero sí, yo digo que nosotros, que todavía me busco dónde tengo la marca de mi hora final, porque digo, parece mostrar de conserva y tenemos ahí rotulado cuál es el día y bueno, y ese es el día que nos toca. Ahora sí es importante prepararse para cuando uno se va, ¿no? Por la correspondencia que se produce, como tú mismo lo planteas. Es decir, una persona que ha sido súper celoso después va a seguir celoso, pero si yo me trabajo esos celos antes de irme y poder irme en paz, en el otro plano también voy a estar en paz por la experiencia que tú has tenido. ¿Cómo es? ¿Crees que es así? Absolutamente, y parte de mi misión ahora, no solamente enseñar a que todos nos podemos conectar con otros planos, sino que es a ir más profundo, ir a sanar las heridas emocionales que traemos de antes y las que hemos adquirido desde el vientre materno, porque todo eso se va grabando en nosotros y me he dado cuenta que todos nuestros conflictos parten en el niño herido, ese niño que va guardando, el adolescente que va tragando, después el adulto que va sigue guardando, pero que finalmente lo vamos tirando para atrás y ah, sí, ya bueno, sí, ya no importa, ya pasó, pero nunca nos hacemos cargo de eso que vamos acumulando dentro. Y Claro, en vez del vaso estar medio vacío y poderlo llenar de cosas lindas, se empieza a rebalsar, y ahí empezamos que andamos como pitufo gruñón, andamos así todo el rato, así como gruñéndole a medio mundo, pero en realidad es el dolor que llevamos dentro y que no hemos sabido sanar. Entonces, creo que parte de mi misión dentro de la mediunidad y lo que me han pedido del otro lado es ayudar a que las personas conecten desde el amor, tratando de sacar todo lo que está ahí afuera para que realmente puedan conectar con todos los planos. Y esa es la única forma que tenemos de partir, estando más en paz con nosotros mismos y también ayudando a estar en paz con los que hemos compartido esta vida. por supuesto, por supuesto. Ahora tú planteas, de hecho tienes talleres que se llama, por ejemplo, señales, despierta tu conexión. O sea, cualquiera de nosotros podríamos poder conectarnos con nuestros ancestros, con familiares, etcétera. Y tú das ciertas características, por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido distinto, distinta a los demás y has notado cosas que otros no perciben? Tu pregunta. Si captas energía, tienes corazonadas, sueñas con situaciones que luego se hacen realidad o sientes presencia invisible. O sea, de alguna forma eh, tiene que ver con la energía también, ¿no? El ir conectarnos con esa energía y de ahí de otra Sí. forma podemos conectarnos a otros seres. Mira, despierta tu conexión, parte, es como la primera parte del seguimiento, ¿no? En el sentido de que despierta tu conexión es para todos aquellos que, como bien dice ahí, que han sentido alguna vez algo, pero que no lo creyeron. ¿Te debe haber pasado a ti alguna vez que de repente viste pasar una sombra, que a mucha gente le pasaba así? Parece que pasó alguien, pero no hay nadie. O de repente sintieron un aroma, una sensación, pero uno no le da crédito a eso. Siempre piensa que se lo imaginó, pero no es que te lo imaginaste, era otro que estaba tratando de decirte, hola, estoy aquí, estoy a tu lado. Eh, y realmente, Edgardo, te digo que es mágico porque a estos talleres, y estoy súper contenta porque te aprovecho de contar que voy a, ahora, en estos días hago el taller acá en Málaga, en España, mi primer taller presencial acá, y estoy súper contenta porque ha sido bastante exitoso el llamado y la convocatoria. Y viene gente que viene por esto, que es reconocer en ellos estas habilidades, otros que vienen porque quieren aprender a ser medios,
y otros que vienen porque quieren aprender a conectar con sus familiares. Y eso es lo lindo, que cuando empiezan a hacer los ejercicios y se empiezan a dar cuenta que ellos también pueden y les cambia la creencia, es algo maravilloso porque después cuando hacemos la meditación final y se pueden conectar es algo muy lindo, de verdad, algo muy lindo. Yo me siento contenta y me emociono porque digo, pucha, de alguna forma voy cumpliendo mi misión. Sí, yo me acuerdo, para uno de los festivales que hicimos, vino una señora de España, no, un señor de España, y hizo una especie de taller colectivo, porque dentro de esos talleres colectivos, de repente se acercaban almas, pero se acercaban a otra persona para que le diera indicaciones a los Así es. familiares. Y veo que tú también estás empezando a hacer esos talleres colectivos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo antes hacía chiquitito porque yo era más miedosa, porque me gusta Claro. controlar, que nadie se vaya a sentir incómodo o que no pueda controlar. Pero, pero del otro lado me dieron la fuerza para hacer algo más potente. Y es lo que estoy haciendo. Ese es mi llamado ahora, de decir, Claro, porque ayudar a habían, que despierten. en ese caso habían personas, terceras personas que no tenían idea, pero esa tercera persona le dice a otra que quería conectarse con su hijo, le da detalles de su hijo, que le estaba Sí, hablando sí. para que le dijera. Sí, 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 claro, es algo muy parecido, pero acá es como más práctico en el sentido de que como es un grupo más chiquito, empiezan a trabajar con compañeros y se empiezan a Claro. conectar. Y sí suele ocurrir en los cursos que doy online, que estamos haciendo conexiones y uno se conecta con el otro y dice, ah, no, pero es que era mi familiar y Y no con el que estaban conectando. dime una cosa, Natalie, ¿cómo nos protegemos también? Porque también se plantea que en estos planos, especialmente en la cuarta dimensión, en la dimensión cuando uno está durmiendo, también se puede conectar a, no sé, a energías más oscuras, a energías que de otra forma te quieren chupar energía. ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Puede ser? Porque tú hablas de hecho Sí, sí. también de protecciones. Sí, sí, sí. Yo en los talleres lo que siempre hago es dar herramientas, porque quizás yo te puedo decir, reza el Padre Nuestro, y a ti parece lo más seguro de tu vida, y hay otro quizás que le digo, prende una velita y di tal cosa, y con eso, entonces doy Mm. muchos tips de formas de protección. Aparte, a ver, cuando uno siempre se conecta desde el amor, la vibración es distinta. Entonces, no es lo mismo cuando yo estoy conectando, estoy hablando de haciendo una conexión con alguien, que no es lo mismo que cuando estoy durmiendo, que estoy como desprevenida. Ujú. Correcto. Entonces, cuando estoy haciendo una conexión con alguien y trabajo desde el amor, es súper difícil que llegue una energía de otra vibración, porque la vibración del amor es mucho más alta. Ahora, cuando yo estoy asustado, que me estoy conectando, digo, ay, a lo mejor me quedó algo por ahí dando vuelta y me va a molestar. Bueno, suele ocurrir que sí pasa. Entonces ahí lo que yo uso es un mantra que les enseño para que ellos lo puedan decir. De hecho, yo lo uso y me funciona bastante bien. Cuando lo empiezo a hacer, me dejan de molestar y entienden. Pero más que eso, es como yo le he enseñado a los del otro lado a que respeten mi espacio terrenal. Y eso es ¿Cómo lo súper haces eso? importante. Porque si imagínate, yo a veces me iba a un restaurante cuando no lo controlaba, yo no tenía vida, porque llegué a un momento en que no sabía si lo que me ocurría era real o era del otro plano. Entonces ella era como muy loco, o sea, yo dije, llegó un minuto en que dije, bueno, me detuve y dije, no, tengo que ordenarlo porque tengo tres hijos que necesitan a su madre y no a una, bueno, loca, igual creo que la mamá está loca, pero no una loca que los desajuste a ellos también. Entonces tuve que aprender a decirles, no, este momento no, y yo hoy día puedo abrir esa puerta y salir a mi vida real y entro y vuelvo a este espacio donde yo me conecto y estoy en otro espacio. De hecho, puedo estar con migraña, puedo estar resfriada, entro aquí, me conecto y se me quita todo. Y termino de conectarme y me duele el cuerpo, me siento re mal. Y te digo que uno puede lograr hacer eso, pero es entrenamiento. No es que yo soy una diosa y que lo sabe todo, no. Es entrenar, es como ir al gimnasio y entrenar un músculo. Esa es la mediunidad, entrenar cómo conectarse, entrenar cómo decirle ahora sí, ahora no, este es mi espacio, ahora voy a dormir, déjame tranquilo. Ujú. O sea, Eso es los seres importante.
los seres que ya están en otro plano huelen que tú eres una conectora en el fondo. Y es mi carácter también. Sí, Sí, también sí. saben que tengo carácter, claro que sí. ¿Cómo te proteges tú? Porque también lo planteaste como al inicio, de repente tú, situaciones muy complejas, que puede ser como chicos que han fallecido muy jóvenes, todo. ¿Cómo te vas protegiendo tú misma de no perder energía? Yo no pierdo energía porque cuando uno es un canal no ocupa el cuerpo. Ya. Yo soy un canal, a mí me usan como canales, como la radioemisora que cambia de dial o el internet, ¿no? Y lo que sí, Edgardo, me ocurre es que a veces si estoy más frágil emocionalmente, porque me pasó algo a mí como persona normal, que a veces entro en una sesión y me afecta emocionalmente. Y eso a veces me duele y me duele mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Salgo, trato de tomar sol, lo converso en la familia, a veces lloro, lloro hasta que se me pasa la tristeza del momento. Porque a veces hay cosas que te tocan profundamente. A veces ver el dolor de un padre o el dolor de quien sea porque perdió a lo mejor hasta su perrito, pero le duele tanto que uno conecta con esa tristeza. Y bueno, y eso sí, lo estoy trabajando con meditación, yo voy a retiros para ayudarme a mí misma, me trato con psicólogos para que me ayuden a saber manejar también las situaciones. Siempre me estoy instruyendo y me estoy preparando para contenerme a mí, sostenerme a mí y poder contener y sostener a otro. Sí, güey, es cierto, en los testimonios en tu sitio web, en uno parece que te pusiste a llorar junto con la mamá y se... Y es que a veces, te digo que a veces las historias superan la realidad, o sea, ni las películas realmente pueden. Te digo que cada historia es tan fuerte. Hay unas que te chocan más, otras que dice, pobre. Hay otras que uno casi que quiere opinar e intervenir porque dice, ay, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Pero cuesta mucho mantenerse en una línea de solamente comunicar. sea, quizá el mensaje más importante que tú entregas y que lo pones en el sitio y lo pueden estar escuchando ahora es que es comprender que somos seres inmortales de una forma y pasamos a otros planos y que podemos tener dolor por la ida de un familiar, pero dejar de sufrir, ¿no? Porque la persona, ese ser no está, existe. No, es que es exactamente lo que ellos quieren. Ellos nos quieren hacer ver que si bien no nos tienen, si no los tenemos físicamente, no los podemos tocar, no los podemos sentir, ellos siguen estando de una forma diferente. Pero si nosotros logramos sacarnos esa estructura mental de que ya se murieron y que ya no hay nada más y que ya deja de existir y logramos traspasar esa barrera, nos podemos comunicar. Tú sabes que, mira, cortito te cuento que yo llevé a mi mamá, que mi mamá también vive conmigo acá, por suerte, la llevé a un lugar y que no la podía llevar porque mi mamá es minusválida, tiene movilidad reducida. Y cuando llegué ahí, yo pensé en mi abuelo, su padre. Dije, ¿estará viendo que pues la pude traer acá y qué lindo que ella lo está disfrutando? Eso fue lo que yo pensé, emocionada de que lo había logrado. Y de repente había un señor en el piso con una guitarra, y me vas a creer, Edgardo, bueno, y se puso a tocar la canción que él cantaba, y yo me saltaron las lágrimas de emoción de que me escuchó, o sea, su forma de responderme fue esa. Entonces eso es lo que yo trato de transmitir, o sea, cuando uno está atento, los mensajes te llegan y sabes que está esa comunicación. Y eso te deja en paz. Te duele que a veces no lo puedas volver a abrazar terrenalmente Claro, hablando, claro. pero sabes que de otra forma está. Ujú. Y es como una nostalgia, pero feliz también, ¿no? Es ¿Y, una nostalgia feliz, sí, y qué pasa con los tal cual. animalitos que hablaste en un principio? Eh, ¿Todos los animales te puedes conectar con ellos? ¿Van entregando lo que van sintiendo? ¿Un perrito, un gato, qué sé yo? Espero que no me toquen las arañas ni las serpientes, nada más, pero sí, ¿sabes qué? Yo creo que las comunicaciones, sin despreciar a los seres humanos, pero las comunicaciones con los animales realmente son otra cosa, porque son puro amor, no te juzgan, no te critican, solamente cuentan lo bello que fue para ellos tenerte a ti
como cuidador, como papá, como mamá. Eh, bueno, todos dicen que todos los perros hacen así, que todos los perros mueven la cola, pero cada uno tiene su personalidad. ¿cierto? Todos los perritos tienen su personalidad, tienen sus gustos, sus dolores, sus enfermedades distintas. Y me ha tocado conectar con gatos, con perros, con caballos. eh, y la vez que me tocó, lo más sorprendente para mí fue con un conejo. Con un conejo. Esa historia fue súper fuerte porque era un matrimonio joven que se había venido a conectar con su hijo bebé que falleció. Yo no dejo que las personas creen dependencia de las sesiones. Entonces, yo no dejo que vengan a los 3 meses ni a los 6 meses. Siempre trato de que pase más de un año para que vuelvan a conectar, a no ser que sea algo muy importante. Y volvieron al año siguiente. Yo dije, bueno, me recordaba su carita porque fue muy fuerte la sesión de ellos. Y cuando empiezo a conectarme, yo le digo, Serena, no, 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 no. Yo le dije, no se vienen a conectar con su hijo, no, no. Y yo digo, pero, ¿puede ser un conejo? Y me quedan mirando, sí. ¿Tú sabes que cuando muere su hijo, les regalan un conejo? Como para Claro. llenar el nido vacío del dolor que ellos tenían. Bueno, y el conejo pasó a llenar un lugar muy importante en la vida de ellos. Pero el conejo tenía una personalidad, ¿sabes? Que reconocía cuando venía llegando el papá y iba corriendo a ponerse a la puerta. Y bueno, y tenía cosas muy particulares, le gustaba que le pusiera ir en el auto, bueno, un montón. Me empezó a contar telepáticamente un montón de sensaciones y de cosas que ellos reconocieron. Y te juro que lloraban emocionados porque fue tan sanador para ellos tener este conejito en esta etapa de dolor, que perderlo también fue un gran dolor porque obviamente volvían a revivir las dos pérdidas, los dos duelos. Mm. Y fue súper genial, pero la verdad es que sí, te puedes conectar con los animales, puedes saber qué les pasó, qué les sintieron. Muchos vienen con la culpa de que les tuvieron que hacer eutanasia, eh, porque lamentablemente toca muchas veces hacer eutanasia y hacerlos dormir. Y ellos explican que entienden el por qué y muchas veces le dicen que se lo agradecen porque ellos estaban sufriendo. Y solamente con eso ya ellos quedan, las personas que quedan acá, quedan en paz. Increíble, ¿ah? Bueno, un llamado a tener más sensibilidad con los animales, ¿no? Pues son todos sintientes también. Tratamos tan mal muchas veces a los animales que para un desarrollo de una nueva humanidad eso es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que ellos son más humanos muchas veces que nosotros porque nos comprenden en todo y nos perdonan todas. Mm. Nos entienden cuando estamos enojados, cuando estamos tristes. Nos acompañan en silencio. Ujú. Mira, bueno, para ir cerrando un poquito, Natalia, tus sesiones de mediumnidad estaba viendo, primero tú no conoces la historia, no te la entregan, justamente para no hacerte No, ni una película. Después se parte con las pruebas de vida, que recibo deben ser claras y contundentes, es decir, ¿qué te tienen que ir entregando los familiares? el fallecido me tiene que ir contando su historia. Me cuenta, por ejemplo, qué enfermedades tuvo, cómo les gustaba vestirse, qué viajes hicieron, cosas de la intimidad muchas veces de las parejas, que solamente lo sabe la pareja. Eh, a veces dicen nombre, muchas veces dicen los nombres de los hijos, qué cosas hacen los nietos. Inclusive cosas, cuentan historias después de que ellos fallecieron, cosas que ellos vieron, no sé, que siguen guardando el vaso en tal parte, o inclusive les tiran la oreja porque tienen conductas que les hacen daño, todas esas cosas, que solamente las sabe alguien que las está viendo y las sabe alguien que las compartió. Y también debe llegar muchas personas escépticas, ¿no? Contigo mirándote extraño, como que no, esta mujer, Eso qué es lo está que más me haciendo? gusta. ¿Ah, Eso, sí? eso es mi deleite. Sí, porque no es lo mismo conectar que llegue un consultante para que se pueda entender entre consultante y fallecido. Cuando llega un consultante que cree, porque está súper entregado a lo que cualquier persona le pueda decir a alguien que todo lo cuestiona. Entonces, ver que esa persona abre su mente y dice, wow, de verdad que me comuniqué con mi familiar,
le cambia un montón su vida. Y el duelo le cambia mucho porque obviamente siguen tristes y tienen los procesos que tiene el duelo, pero no es con el mismo, con la intensidad de ese dolor de saber que nunca más te vas a poder conectar y que ya lo perdiste totalmente, pero sí con la fe o con la esperanza de que te vas a volver a reencontrar y que en cualquier momento puedes volver a contactar. Y eso cambia todo. ¿Y qué le puedes decir a tantas personas que quizás están viviendo ese duelo de un familiar, de un hijo, etcétera? Claro, vayan a poder hacer un taller contigo, perfecto, puede ser una de las opciones, pero en este momento, yo conozco personas que están de duelo y que están sufriendo mucho. ¿Qué les podrías transmitir para que puedan ir conectándose con lo que tú transmites? Yo, más que vengan a hacer un taller conmigo o con cualquier medium que esté dictando un taller, que somos muchos los que dictamos talleres, yo les diría que creyeran en ellos. Sinceramente, si logran creer en que esto realmente es y que nosotros tenemos un poder que no hemos logrado potenciar, pero solamente se imaginen que están flotando en el agua como si estuvieran en una piscina flotando en el agua y solamente dejan que su cuerpo y empiezan a ir un poco más allá, a tratar de expandirse, de ir sintiendo, les puedo asegurar, pero 100% que se van a conectar con esa persona que ya no está físicamente al lado de ustedes. La van a sentir, pueden escuchar su voz, un pensamiento, pero tienen que creerlo, porque si ustedes no lo creen, entonces no sirve de nada esa conexión y el esfuerzo que hizo el otro para que ustedes lo sintieran. Puede ser a través de los sueños, porque muchas veces a través de los sueños, para los que no están acá, es más fácil conectar con nosotros, porque no está en nuestra estructura mental. Y vamos a sentirlo súper vívido, como si realmente lo sentimos, como si realmente estuvimos con ellos. Pero si aún eso no pasa y ustedes siguen ahí encerrados en ese dolor, pero logran relajar el cuerpo y soltar la mente y creer que la magia existe en ustedes, les puedo asegurar, les puedo asegurar que sí se van a conectar, porque ellos están, siempre nos acompañan. No se acabó todo aquí, esto continúa. Cuánto dura más o menos un proceso de duelo? O tiene distintas etapas, ¿no? Es que depende de cada persona, porque yo he tenido sesiones donde ha venido la persona y y yo he pensado que se le ha muerto el familiar hace unos días y llevan 4, 8 años de duelo, pero Wow. de duelo profundo. Entonces, creo que los procesos son dependiendo de cómo lo viva cada persona. No hay una regla, creo, para todo eso. A pesar de que el duelo tiene su proceso, hay personas que lo viven por muchos años. Pero tal como tú dices, se puede disminuir y que se transforme en un dolor, pero que el sufrimiento se vaya diluyendo, ¿no? Eh, Nosotros deberíamos lograr ese dolor transformarlo en el amor y en la gratitud de poder, de haber podido compartir con esa persona todo lo que se vivió, independientemente de cómo fue el desenlace. Mm. Yo sé que eso cuesta mucho entenderlo y integrarlo en uno, pero eso es lo que siempre nos piden del otro lado, que aceptemos su partida, que honremos su historia aquí con nosotros y que abramos nuestra mente y nuestro corazón para seguir conectados con ellos. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Natalia va a estar con nosotros también en Chile, para los que van a asistir al festival, está invitada también, así que van a tener la Muchas ocasión gracias, Edgar. de conocerla en agosto de este año. Va a ser, también eres una invitada nuestra para el festival que es 22, 23, 24 de agosto, MCA Festival. Bueno, este programa se llama Conversando en Positivo. Ciérralo con un mensaje positivo a toda la comunidad que nos puede estar viendo y escuchando. Ellos están esperando siempre que nosotros extendamos nuestras manos y los sintamos, que abramos nuestros oídos y los escuchemos. Y si logramos abrir nuestra visión, los vamos a poder ver. De verdad, esto no es un privilegio de algunos pocos, esto es una habilidad que tenemos todos y solo la debemos despertar. Este es el momento que nosotros realmente nos conectemos, que podamos potenciar nuestro ser y que podamos elevarnos.
para que cuando nos toque partir al otro plano, sea desde otra visión, desde haber sanado nuestra alma y de haber trascendido de una forma diferente. Así sea, que así sea. Muchas, muchas Así, gracias. así está siendo, ¿Ah? ¿Cómo? así está siendo, Perfecto. Muchas así está felicitaciones por lo que siendo. hace. Siento que le transmites mucha esperanza a tantas personas en un tema que es tan tabú, ¿no? Que se guarda, que nadie quiere hablar ni de la muerte. Como que todo bonito por un lado, pero es importancia, todo nos va a pasar y es parte de la naturaleza. Bueno, un abrazo muy grande. No, muchas gracias, Edgardo. Un No, abrazo a la distancia, muchas gracias por este espacio y por la invitación. Y bueno, nos vemos en Chile el 22, 23 y 24 de de agosto. agosto. MCA Ah, Festival, www.mcafestival.com. Va a ser un así que ahí placer nos estaremos conocerte ahí. viendo. Igualmente. Muchas gracias, Edgardo. No, gracias a ti, muchas gracias a todas las amigas, amigos, ya saben, un tema importante de profundizar en estos tiempos que estamos viviendo de tanta transformación. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. Un abrazo a todos.